Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísimas ganas de enterarse de todos los chismecitos del mundo del espectáculo turco, porque hoy tenemos una bomba que sé que les va a encantar. Como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que siempre dan de qué hablar. Y es que después de su exitosísima serie Senkalkapm, la relación entre ellos ha sido objeto de un constante escrutinio mediático. Si están tan enamorados, si ya no se pueden ni ver, si regresaron, si nunca regresaron. Es un culebrón digno de una telenovela. Pero hoy, nos vamos a enfocar en una declaración reciente de Kerem Bürsin que ha encendido las redes sociales, una declaración que tiene que ver con el mismísimo padre de Hande Erçel. Así que prepárense, pónganse cómodos, traigan sus palomitas, porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos, como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón. Y ahora sí, vamos al lío. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como les decía, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y cuando se confirmó que su relación había trascendido la ficción, el furor fue total. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, y cada una de sus apariciones públicas era un acontecimiento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, dejando a sus fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Habrá una reconciliación en el futuro? Son preguntas que todavía hoy resuenan en el aire. Y en medio de toda esta incertidumbre, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre el padre de Hande Erçel han añadido una nueva capa de complejidad a la historia. Para entender bien el contexto de estas declaraciones, es importante recordar cómo era la relación entre Kerem Bürsin y la familia de Hande Erçel durante el tiempo que estuvieron juntos. Se decía que Kerem tenía una excelente relación con el padre de Hande, Kaya Erçel. De hecho, se les veía juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos familiares y disfrutando de la compañía del otro. Se rumoreaba que Kaya Erçel veía a Kerem como un hijo, un hombre que podría cuidar y proteger a Hande. Incluso algunos medios turcos llegaron a afirmar que Kaya Erçel había dado su bendición a la relación desde el principio, considerándolo un hombre trabajador, respetuoso y con valores familiares sólidos. Todo parecía indicar que Kerem se había ganado el cariño y la confianza del padre de Hande, lo cual era un factor importante en la dinámica de la pareja. Pero después de la ruptura, la relación entre Kerem y Kaya Erçel quedó en un terreno desconocido. ¿Seguían en contacto? ¿Se habían distanciado por completo? ¿Qué pensaba Kaya Erçel de la situación? Estas eran algunas de las preguntas que se hacían los fans de la pareja. Y es aquí donde entran en juego las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. En una entrevista reciente, durante la promoción de uno de sus últimos proyectos, un periodista le preguntó directamente sobre su relación con Kaya Erçel después de la ruptura con Hande. La pregunta era directa y un tanto incómoda, pero Kerem Bürsin, conocido por su sinceridad y su forma de ser tan transparente, no dudó en responder. Y lo que dijo dejó a todos boquiabiertos. Según las traducciones de la entrevista que han circulado por las redes sociales, Kerem Bürsin afirmó que a pesar de la ruptura con Hande, su respeto y cariño por Kaya Erçel se mantienen intactos. Dijo que considera a Kaya Erçel como un hombre admirable, un padre ejemplar y una persona a la que siempre estará agradecido por el cariño y el apoyo que le brindó durante el tiempo que estuvo con Hande. Incluso llegó a decir que aunque ya no sean tan cercanos como antes, siguen manteniendo contacto ocasionalmente y que valora mucho las conversaciones que han tenido. Estas declaraciones de Kerem Bürsin han generado una gran controversia en las redes sociales. Algunos fans de Hande Erçel han criticado a Kerem por hablar públicamente de su relación con el padre de Hande, considerándolo una falta de respeto hacia la actriz. Argumentan que Kerem debería mantener su vida personal en privado y no involucrar a la familia de Hande en sus entrevistas. Otros, sin embargo, han aplaudido la sinceridad y la madurez de Kerem Bürsin al reconocer el valor de la relación que tuvo con Kaya Erçel. Consideran que es un gesto de respeto y agradecimiento hacia una persona que fue importante en su vida, independientemente de la relación que haya tenido con Hande. Y también hay quienes ven en estas declaraciones una señal de que a pesar de la ruptura, Kerem Bürsin sigue teniendo sentimientos por Hande Erçel y que quizás, en el futuro, podría haber una reconciliación entre ellos. Pero más allá de las especulaciones y las interpretaciones de los fans, lo cierto es que las palabras de Kerem Bürsin revelan una faceta poco conocida de su personalidad, su capacidad para mantener relaciones significativas con las personas que lo rodean, incluso después de que las circunstancias cambian. Demuestran que es un hombre agradecido, que valora la amistad y el cariño, y que no guarda rencor ni resentimiento.
Y esto, sin duda, es algo que lo enaltece como persona. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin? Pues bien, a lo largo de la relación entre Hande y Kerem, Kaya Ercel siempre se mostró muy discreto y respetuoso con la vida privada de su hija. Rara vez hizo declaraciones públicas sobre la relación, y cuando lo hizo, siempre fue para expresar su apoyo y cariño hacia ambos. Se decía que Kaya Ercel confiaba plenamente en Hande y que la dejaba tomar sus propias decisiones en el ámbito sentimental. Sin embargo, después de la ruptura, Kaya Ercel también guardó silencio y no hizo ningún comentario sobre la situación. Y es precisamente este silencio lo que ha alimentado aún más la curiosidad y las especulaciones de los fans. Algunos medios turcos han intentado obtener declaraciones de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, pero hasta el momento no han tenido éxito. Se dice que Kaya Ercel prefiere mantenerse al margen de la polémica y no alimentar más los rumores y las especulaciones. Al parecer, quiere proteger la intimidad de su hija y evitar que la situación se vuelva aún más mediática. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la familia Ercel han filtrado información a la prensa sobre la supuesta opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin después de la ruptura. Según estas fuentes, Kaya Ercel estaría decepcionado con Kerem por no haber luchado lo suficiente por mantener la relación con Hande. Al parecer, Kaya Ercel creía que Kerem era un hombre fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo, pero se sintió desilusionado al ver que la relación llegaba a su fin. Estas filtraciones, aunque no están confirmadas, han generado aún más controversia en las redes sociales. Algunos fans de Kerem Bürsin han defendido al actor, argumentando que las relaciones son cosa de dos y que no se puede culpar a una sola persona por el fracaso de una relación. Otros, sin embargo, han criticado a Kerem por no haber estado a la altura de las expectativas de Kaya Ercel y por no haber sabido valorar el amor de Hande. Y en medio de todo este revuelo mediático, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿habrá una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Ercel? La respuesta, por supuesto, es incierta. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han enfocado sus energías en sus carreras profesionales. Hande Ercel ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin también ha participado en varios proyectos importantes y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Sin embargo, a pesar del tiempo que ha pasado desde la ruptura, los fans de la pareja siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Creen que el amor entre Kerem y Hande es demasiado fuerte para desaparecer por completo y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Incluso algunos han llegado a interpretar ciertas señales y gestos de ambos actores como una prueba de que todavía se quieren y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem Bürsin y Hande Ercel siguen siguiéndose en las redes sociales y que, en ocasiones, dan like a las publicaciones del otro. Otros han señalado que en algunas entrevistas, ambos actores han evitado hablar directamente sobre su relación y han dejado entrever que no descartan la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero más allá de las esperanzas y las especulaciones de los fans, lo cierto es que el futuro de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Ercel es incierto. Solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo que sí es seguro es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo y que seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y ahora, volviendo a las declaraciones de Kerem Bürsin sobre el padre de Hande Ercel, creo que es importante destacar que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, es un gesto de madurez y respeto el reconocer el valor de una persona que fue importante en su vida. Demuestra que Kerem Bürsin es un hombre agradecido y que no guarda rencor, lo cual es algo que lo enaltece como persona. En resumen, en este vídeo hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre el padre de Hande Ercel, Kaya Ercel, y hemos explorado la relación entre ambos actores durante y después de su romance. Hemos visto cómo Kerem Bürsin ha expresado su respeto y cariño por Kaya Ercel, a pesar de la ruptura con Hande, y hemos analizado las posibles razones detrás del silencio de Kaya Ercel sobre la situación. También hemos hablado sobre las esperanzas de los fans de una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Ercel, y hemos analizado las señales que podrían indicar que todavía hay amor entre ellos. En definitiva, hemos intentado arrojar luz sobre uno de los culebrones más comentados del mundo del espectáculo turco, y hemos intentado comprender las complejidades de las relaciones humanas en medio de la fama y la atención mediática. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre el padre de Hande Ercel. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin hizo bien al hablar públicamente de su relación con Kaya Ercel? ¿Creen que Kaya Ercel debería romper su silencio y dar su opinión sobre la situación? ¿Creen que habrá una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Ercel en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden que su opinión es muy importante para mí.
Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, comenten aquí abajo qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal, y qué les parece toda esta novela entre Kerem, Ande y el padre de Ande. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.